Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección número 12, que tiene como título La Iglesia de Cristo y la Ley. Mi nombre es Lady Anaír Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas, y en este repaso abordaremos dos características del pueblo remanente. Les invitamos a que nos acompañen en este repaso. Bienvenida una vez más a quienes nos acompañan en la transmisión de la lección número 12. Y bien, seguimos agradeciendo a la Universidad de Montemorelos porque nos ha permitido estar aquí en sala de juntas de rectoría, ya que nuestro estudio de televisión sigue en remodelación. Y bueno, en esta semana estudiamos la penúltima lección, que sin duda ya estamos llegando al final de este trimestre. Y bueno, en este momento estoy feliz porque mis amigos me acompañan. Vamos a permitir que se presenten. Bueno, mi nombre es José Fernando Fermín Reyes, vengo de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, y estoy estudiando el primer año de teología. Bueno, mi nombre es Elías Alejandro Méndez, soy estudiante del tercer año de teología y soy de Cárdenas, Tabasco. Muy bien, y bueno, estamos alegres porque nos acompañan. Y estamos en la penúltima lección. El tiempo se fue muy rápido, hemos tenido muy buenas lecciones y hemos obtenido puntos bien importantes para la vida de un cristiano. Y pues para todos. Bien, vamos a orar antes de adentrarnos en este tema. ¿Sí? Ok, oremos. Señor, en esta hora queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra a través de la lección. Acompáñanos pues, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. La ley de Cristo es un punto muy importante en la iglesia. Ahora vamos a comenzar leyendo el texto clave de esta lección. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí están dos características importantes del pueblo escogido por Dios, del remanente. El pueblo que a lo largo de la historia se ha mantenido en los criterios de la fe de Jesús. ¿Cuáles son esas dos características? La primera. Que guardan los mandamientos. Ajá, muy bien. Tienen la ley de Jesús. Ok, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:2. Ese es el texto claro. Ahora vamos a una pregunta que comentaremos. ¿Por qué será que Dios no nos creó como seres incapaces de hacer el mal y así pues hacer solo el bien? ¿Por qué será que no nos creó? Bueno, yo siento que desde el principio, ¿no? Si tomamos un poquito en la historia, cuando Lucifer todavía era parte del cielo, ¿no? Siempre acusaba a Dios de algo, a Dios de un Dios injusto, que bueno, conocemos parte de esos momentos, ¿no? Y cuando fue pues exiliado, cuando fue expulsado del cielo, y al tener la oportunidad de estar en este planeta, Dios dice, bueno, vamos a crear a todos los seres, de hecho todos los seres creados, sabemos que tienen este libre albedrío que se llama, ¿no? El fin de esto, en lo personal he entendido, que es para demostrar, para Dios poder demostrar que es un Dios justo, un Dios de amor, y que no manipula al ser humano o a sus seres creados, sino que les da la libertad de decidir. Y todo el fin de esto, pues la lección explicaba y era muy buena en esto, es el amor. Para poder amar a Dios de una manera correcta necesitamos hacerlo desde el punto bueno, desde el fondo de nuestro corazón, sí, ¿no? Podríamos decirlo así, sin ser tan obligados o forzados, ¿no? Okay. Complementando lo que comenta aquí nuestro compañero acabas de mencionar una palabra, autómata. Dios no nos quiso crear como robots. Yo tengo compañeros que son ingenieros. Hace poco estaban haciendo un robot para ir a presentar a un concurso. A un robot, ¿tú qué es lo que haces? Lo programas. Lo programas para que haga lo que tú quieres que él haga. Dios no quiso hacer esto con nosotros. Cuando dice, lo creó a su imagen y semejanza, quería que fuera un ser libre, un ser con libertad. De decidir. De decidir
qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque como comentaba aquí Alejandro, Satanás al principio, cuando causó toda la rebelión allá en el cielo, él acusó a Dios de ser un Dios injusto, de ser un Dios que quería que nada más hicieran lo que él quisiera. Por eso fue que él decidió crear a todos los seres, no nada más a nosotros, a todos los seres con la capacidad de decidir. Muy, muy interesante. Entonces, tenemos esa libertad y podemos decir que ya está en nuestra decisión. Si seguimos a Cristo, si seguimos a Dios, es deliberado, o sea, nosotros decidimos. Exactamente, o sea, es que como platicamos hace un momento, ¿no? O sea, tenemos un sentido común, todos, aunque digamos o sintamos que algunas personas no guardan los mandamientos o no sean quizá creyentes de alguna religión, ¿no? Porque puede ser el caso. Y decimos, no, pero es que yo no guardo los mandamientos, pero tenemos un sentido común que nos dice que si matamos a alguien, que si robamos es algo malo. Y para eso existen las autoridades, ¿no? El gobierno. Y bueno, ¿por qué encarcelan a aquellas personas que roban, a aquellos que matan? Porque eso hay un sentido común que viene en nosotros. Algo innato que ya exacto, sabes. que entiende qué es el mal y qué es el bien y que procura hacer el bien aunque le cueste un poquito más. Creo que todos los tenemos, aunque no seamos tan metidos en alguna religión o que no conozcamos los mandamientos, ¿no? Ahora, en la perfección en que fueron creados tanto Adán como Eva, ¿será que ellos ya conocían el bien y el mal? Vamos a concretarlo en esta pregunta. ¿Por qué Dios necesitó probar a Adán y a Eva siendo que ellos eran perfectos en el Edén? ¿Será que todavía necesita probarnos a nosotros también? Bueno, para comenzar, cuando Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de elegir, Dios les dio algo determinado, les dijo, de todo árbol pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tal vez ellos no conocían así a fondo lo que era el bien y el mal, pero Dios, al decirles esto, les estaba diciendo, eso, si lo hacen, puede ser malo, es malo. Entonces, tal vez no sabían así a profundidad, no se habían detenido, porque en el mundo en el que ellos estaban, era perfecto, o sea, todo era perfecto, no había ningún rastro de maldad. Él los probó para ver cuál su amor hacia Él. O sea, como que comentaba Alejandro, el centro, el fundamento de la ley es el amor. Tú no vas a guardar alguna regla, por ejemplo, en mi caso, cuando mi mamá me decía, hay reglas en esta casa, tú lo haces más porque no quieres dañar a tu mamá, a tu papá, ¿A quién te manda? a quien te manda. Y porque sabes que si tú rompes esa regla, va a haber consecuencias. Entonces, Dios los decidió probar para ver si ellos en realidad iban a ser amantes, o sea, iban a amar a Dios de verdad, o nada más eran, no sé, autómatas, como o sea, lo vuelvo a repetir. ahí se comprueba lo que acabamos de mencionar anteriormente. Fueron creados con esa capacidad de decidir. Decidir, el libre Así albedrío. es. Sí, y yo quisiera plantear un poquito más hacia Todavía un poquito necesita... del pasado, Ajá. sí, porque, o sea, sabemos que Lucifer fue exiliado, ¿no? Con una tercera parte de los ángeles, ¿no? Del cielo. Y la escritora del libro de la historia de la redención, Elena G. de White, narra en este libro, que es una historia impresionante, que Adán y Eva fueron avisados de que había sido expulsado Lucifer, de que Satanás estaba por ahí y que los iba a tentar. Entonces, dice que Dios hablaba con ellos y le decía, y los ángeles incluso le dijeron varias veces, tengan cuidado, porque, o sea, va a venir a tentarles. Y Adán y Eva, a pesar de que eran perfectos por su creación, por su semejanza a Dios, había ya el pecado, Satanás ya existía, y Satanás iba a intentar hacer caer a cualquier ser que tuviera que ver con Dios. Ya con los ángeles del cielo había discutido, muchos
muchos no lo obedecieron, no le creyeron porque sabían y amaban, bueno, conocían a Dios y lo amaban realmente. Y a los que hizo caer, a los que debilitó, pues se fueron con él, ¿no? Entonces Adán y Eva como creación tenían que pasar esa prueba para ver si realmente eran aptos para vivir con Dios. Y de ahí vamos a entender quizá los siguientes puntos de la lección del por qué la ley, del por qué ha sucedido lo que ha sucedido entre el bien y el mal, porque Dios quiere retomar ese propósito con Adán y Eva de vivir con el hombre, con sus seres creados. Y bueno, ahí nosotros jugamos parte de ese papel, ¿no? Y de todo lo que vamos a ver quizá más adelante en la lección. ¿Somos probados? Sí. Y somos probados a cada momento. Nosotros necesitamos pasar estas pruebas, ya no de la manera como Adán y Eva, porque pues ya ellos estaban como que en el Edén, en la perfección. Si no hubiesen caído, pues ya, quizá nunca más, ¿no? Satanás hubiese seguido ahí. Pero ahora nosotros pasamos por pruebas, ahora nosotros pasamos por tentaciones para ir perfeccionándonos, para ir tomando el carácter y las cosas necesarias para cambiar en nuestra vida y poder más adelante, a un futuro pronto, tomar ese propósito de Dios y vivir con Él, pues en el cielo, ¿no? Y estar con Él por toda la eternidad. Como nos decía la lección al inicio, que es un equipo, la estafeta, ¿no? Cuando es la carrera de relevos, todos los que van a correr están con la misma meta, con la misma visión. Corre uno, le entrega la estafeta al otro, luego al otro. Y es así, Adán y Eva entregan la estafeta a Noé, Noé a Abraham, después en el Sinaí al Nuevo Testamento y bueno, y ahí es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y bien, ahora el pacto que Dios, el Padre, Cristo también, da a su pueblo, ese pacto, ¿cuál ha sido siempre el centro de esa promesa, de ese pacto? Bueno, si nosotros vamos un poquito al Génesis, recordamos, hubo un juicio que Dios hizo a Adán y Eva inmediatamente después de su caída. Encontramos a un Dios interesado en sus criaturas que los busca. No es que Dios no supiera dónde estaban, Dios sabía que había pasado, pero quería ver cómo estaba el hombre frente a esa condición. Y lo habla y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y los empieza a llamar. Entonces ellos escondidos contestan, no, pues estamos acá escondidos porque estamos desnudos y nos da vergüenza. Y bueno, Dios empieza a ver la condición y platica con ellos, pero al final viene la consecuencia, como tú decías, no hay un pecado, un error, viene la consecuencia. Pero viene el juicio contra la serpiente, que es algo muy interesante. Y le dice que de la simiente de ella, pues parafraseado, ¿no? Viene y le dices, de una simiente de la mujer va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza. Tú vas a intentar hacerle daño, solamente vas a poder hacer lo máximo, que será, pues, lastimarle el tobillo, pero él te va a aplastar la cabeza. Satanás entendió que venía el fin para él, que venía alguien que lo iba a destruir, ¿no? Y ahí en esa destrucción es interesante cómo hoy en día la podemos ver cumplida. Pero vamos a seguir contestando esta pregunta cuando regresemos de una pausa. Comenten en su casa este tema tan interesante y regresando lo complementaremos con lo que mencionamos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia.
Regresamos a Escuela Sabática Universitaria. Les recordamos que nos sigan acompañando también en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Y bueno, retomando la pregunta que dejamos antes de la pausa, ¿cuál ha sido siempre el centro de la promesa del pacto? Ok, bueno, yo estaba mencionando, si bien recordamos, simplemente haciendo énfasis a la promesa. La promesa quedó registrada en el Génesis, fue dada a Adán y Eva, pero con sentencia directamente sobre el autor del pecado, ¿no? Sobre Satanás, representó en la serpiente, quien les dijo, bueno, Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a venir alguien que te va a aplastar, y ese pues ya conocemos, es Jesús, ¿no? Bueno, en ese momento fue dada la promesa con un propósito de redimir y salvar al ser humano. Ok, entonces, recalcando esto, cuando en Génesis se le dice, alguien vendrá y te aplastará en la cabeza a la serpiente, ¿ese alguien era Cristo? Ajá, exactamente. Ok. Sí, es todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis que viene registrado, es esta lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, de Satanás queriendo destruir eso. Y vamos a ver, pues, quizá más adelantito un poquito acerca de esto y cómo termina con nosotros esta historia. Sí, nada más para complementar acerca de lo del pacto. Ese es el pacto que fue dado a Adán y a Eva después de la caída. Pero leyendo y profundizando un poquito más en la Biblia, nos damos cuenta que, por ejemplo, con Adán se renovó ese pacto. Digo, con Abraham se renovó ese pacto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ese pacto también fue renovado. ¿Dónde? En el Sinaí, cuando Dios le dio las leyes a Moisés. ¿Y cuál era el fin de esa ley? El pueblo redimido, el pueblo escogido de Israel, o sea, apartado por Dios. ¿Cuál era hacia dónde iba dirigido? Hacia la muerte de Cristo, al igual que lo que mencionaba Alejandro. O sea, todo el centro del pacto dado en el Edén, dado a Abraham, dado a Israel, hallan su centro en Cristo Jesús. Ese pacto que dice, sigue mis mandamientos y no hay nadie más que te perdone más que yo, y que tiene que haber un sacrificio, ¿no? Sí. Ok. En la lección se menciona a Melquisedec. Entonces, ahí se menciona y se narra algo de Melquisedec mencionado en la Biblia. Ahora, ¿cómo demuestra la mención de este personaje? ¿Cómo demuestra que el conocimiento de los mandamientos de Dios ya estaba presente aún antes de la aparición del ministerio de Moisés? Bueno, nosotros sabemos que la ley ya estaba antes. O sea, al menos en mi punto de vista es, tú vienes como que con ese chip ya integrado. Como decía Alejandro al principio, el ser humano por automático ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y bueno, Melquisedec menciona la Biblia en el versículo 18 de Génesis del capítulo 14, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él ya adoraba al Dios verdadero, al Dios Altísimo, al que nosotros conocemos como único Dios verdadero. Entonces, la ley dada a Moisés en el Sinaí ya existía desde muchísimo antes. O sea, como te vuelvo a repetir, nosotros ya conocemos, o sea, nosotros como seres humanos conocemos qué es el bien, qué es el mal. De igual manera, anteriormente, ya sabían, por ejemplo, que si tú matabas, eso era mal. Pero ¿dónde fue dada esta ley? En el Sinaí, a Moisés y al pueblo de Israel. O sea, ya fue redactada en sí, pero esta ley ya existía muchísimo antes. Ok, entonces, Melquisedec, con esta narración, con esta historia, podemos ver que esta ley ya existía antes del ministerio de Moisés. Ya se conocía. Y esa narración queda como una evidencia simplemente de que antes ya había una ley o algo que seguir, ¿no? Mucho antes de Moisés y del Sinaí. Ok, entonces la lección, la iglesia de Cristo y la ley. Ya mencionamos algunos puntos de la promesa, del pacto. Ahora, ¿cómo podemos utilizar? La iglesia somos una familia, así se entiende y se pone esa metáfora. ¿Cómo podemos utilizar esta metáfora de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para describir la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia, como bien mencionaba, siempre ha sido comparada con una familia, porque somos parte de un grupo, como decías también, pues como la lección plasma, ¿no? un equipo, un equipo que corre y bueno, estas competencias con lo que se compara. Pero desde el principio
podemos ver no solo con familia, sino también con matrimonios y todo eso que tiene que ver mucho al apego de las personas. Es porque estar en una iglesia, o sea, ser parte de una iglesia es pues algo muy especial, algo que debe estar unido, personas que deben estar no solo en unión de propósito, sino de como trabajo en equipo y todo eso. En una familia sabemos que a pesar de dificultades, de diferencias, de problemas, siempre está unido. Bueno, es muy fácil unirse a una familia, o sea, que una familia se una cuando hay problemas, ¿no? Pero muchas veces vemos en la iglesia que hay una dificultad y la iglesia se divide y todo eso. Entonces, tomar a la iglesia como una familia debería ser un propósito que nos ayudara a cumplir todo a como Dios quiere, ¿no? A que podamos estar unidos, a que podamos amarnos como una familia se ama, querernos como debiera de ser y no pues crear competencias o algo así. Bueno, a mi manera de entender, puedo decir que por eso entiendo que la Biblia en tantos ejemplos mencione a la iglesia como una familia. Ok. Mira, a mi parecer es, por ejemplo, en una familia hay miembros. No todos los miembros son iguales. Un hijo no va a ser igual que el otro hijo. Aunque tengan el mismo padre. Aunque tengan el mismo padre. El padre no va a ser igual que el hijo. La madre no va a ser igual que el padre. Pero hay algo en sí, en eso, que los une. ¿Y qué es? Es el amor. Es un fin común. A nosotros como iglesia nos debiera unir el amor hacia Dios. ¿El amor hacia Dios qué es? Dice en San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como familia nosotros debemos de estar unidos. A pesar de todas nuestras diferencias, como dice Alejandro. O sea, podemos tener diferencias, problemas y todo eso. Pero en sí, lo que nos debe unir es el amor hacia Dios. Muy bien. Y el amor hacia Dios es el punto focal aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo está nuestra fe en Jesús acreditada como justicia? ¿Cómo es que la fe que yo como persona tengo se me acredita como justicia ante Cristo, ante el Padre? Bueno, un ejemplo claro de eso es Abraham, ¿no? Abraham se tiene como el padre de la fe. Y Abraham tuvo errores, hizo algunas cosas que quizá no eran correctas, pero al final de todo dice la palabra de Dios que le fue contado por justicia, por su fe, a pesar de que se equivocó, a pesar de que quizá no entendió las cosas de la mejor manera, él siempre tuvo fe y su fe la demostró. Y por su fe iba a sacrificar a su hijo, por su fe salió de su tierra, por su fe escuchó a Dios y le obedeció. Y eso es lo que Dios vio y simplemente dijo, bueno, todo te fue contado por justicia a través de tu fe. Ok, le fue contado por justicia. ¿Y qué es la justicia cuando y fue justificado por la fe? Bueno, esto es cuando tú como ser humano tienes inmundicia, tienes un vestido, así lo refleja la Biblia, ¿no? Un vestido sucio. Cuando Dios te dice, yo te justifico, entonces te quita ese vestido, te pone las vestiduras blancas y estás limpio, preparado y te presenta ante el Padre. Aquí está, esa es la justificación por la fe. Entonces, ok, es para dejar claro eso. Sí, y tenemos que entender que la justificación por la fe viene cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, como dice Romanos 8, del 3 al 4, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y su muerte, dejamos de ser parte o sea, ya no cumplimos la ley por la carne o por obligación o por la carne, no como lo resume Pablo, sino simplemente pasamos a cumplirlo ya por amor, porque el Espíritu ya trabaja en nosotros y todo esto viene de una manera muy diferente y es donde la fe trabaja ya en nosotros. ¿La fe de qué? De aceptar a Cristo, la fe de creer en Dios. Bueno. Un punto nada más para complementar lo que dijo él. Aparte de eso, Abraham tenía una relación con Dios. Que aunque no era perfecto. Que aunque no era perfecto, pero él trataba de comunicarse con Dios, buscaba la manera de estar relacionado con Dios, así como lo hacía Enoc anteriormente.
Entonces, del fruto de nuestra relación con Dios viene todo lo demás. Viene guardar la ley, viene tener la fe de Jesús. Si tú tienes una buena relación, como dice San Juan 15, si permaneces en mí y yo en vosotros, Ahí o sea, está. tú llevas fruto, tú puedes llevar ese fruto. Bueno, exactamente. Ahora, en palabras muy resumidas, nosotros somos el pueblo remanente. Sí, claro que lo somos, ¿no? ¿Cómo se espera que nosotros nos relacionemos con otras personas que no son de nuestra fe? Bueno, tenemos que quizá tocar un poquito acerca del remanente, porque quisiéramos mencionar que el remanente no es solamente un grupo que apareció de repente ahora en los años 2000 para acá o de hace algunos años, no. No. El remanente es un grupo que, si nosotros mencionáramos un poquito acerca de los idiomas originales de la Biblia, la lección lo explicaba, hay un término, una palabra griega que es eclesía, que es lo que se traduce como iglesia, pero realmente no es solamente la traducción, sino el significado de esa palabra es algo apartado o llamado afuera, o sea, tomado de un grupo y apartado. El remanente es esto, un grupo que se apartó desde el principio, desde la creación del hombre. Dios ha tomado a su pueblo, y podemos mencionar así muy rápidamente. Vemos a dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Satanás sabía que iba a venir la condenación para él y el fin, lo que decíamos hace un momento. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer que uno de los dos hijos se vuelva malo y que el malo mate al bueno. Y ya, se acabó todo. Y ya no hay condenación para mí, no hay muerte. Pero Dios le dio un tercer hijo. Y así se vino la lucha entre el bien y el mal durante toda la historia. Pero entre esa lucha, Dios fue apartando a personas para que fueran parte de ese grupo que Él estaba apartando, y para cumplir a través de ese grupo su voluntad y demostrarle a las generaciones futuras que sí se puede luchar contra el pecado. Y sí, nosotros somos parte de este remanente ahora, pero eso no nos encierra como solo un grupo. Tenemos que entender algo muy importante, y es que pueden haber muchas más personas que estén dentro de este grupo que se llama el remanente, ¿no? Ok. El mismo versículo lo dice, el versículo de memoria de esa semana. Dos son el características. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ok, muy bien. Y bueno, les invitamos a ustedes en su casa que sigan profundizando en este tema, y que recuerden que las dos características del pueblo remanente, del pueblo escogido por Dios en estos últimos tiempos, es quienes guardan los mandamientos de Cristo y tienen la fe de Jesús. Que tengan una excelente semana y la bendición de Dios les acompañe.